exclusiva de esta entidad, porque pacientes en contextos de insulinomas o pacientes que de forma accidental o iatrogénica han recibido insulinoterapias o sulfonilurias, también se pueden presentar hipoglucemia. ¿Por qué es importante hablar de insulinoterapia en los pacientes con hipoglucemia? Porque pues, entre los efectos adversos de la insulina está la hipoglucemia como número uno. Se pueden presentar otros efectos adversos como son la lipodistrofia, la lipohipertrofia, las reacciones de hipersensibilidad, la ganancia de peso e incluso la hipopotasemia. Sin embargo, desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de comorbilidades, la hipoglucemia es el efecto adverso más importante que tiene la insulina. Aunque otros medicamentos utilizados para el manejo de la diabetes pueden ocasionar hipoglucemia, en el estudio UCA-PDS se pudo evidenciar que los pacientes que recibían metformina presentaban 2.4% de estos pacientes hipoglucemia. Los que recibían sulfonilurias como la glibenclamida, el 3.3% presentaron hipoglucemia. Pero los pacientes que recibieron insulinoterapia, el 11.2% presentaron hipoglucemia, teniendo un amplio margen de ventaja. Por tal razón, siempre que nosotros hablemos de hipoglucemia en el paciente que está en el contexto de una diabetes mellitus, es importante hablar de insulinoterapia. Y además porque la hipoglucemia es el principal factor limitante o el más importante para el manejo de la diabetes. Porque los pacientes al presentar un episodio de hipoglucemia o al presenciarlo que alguien lo tuvo, evidentemente crean un poco de resistencia al uso de insulinas o algunos otros medicamentos en el manejo de la diabetes. La hipoglucemia es mucho más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, especialmente en aquellos que se quieren alcanzar metas intensivas, es decir, hemoglobinas glicadas o glicosiladas de 7 o un poco menor. Además, porque es mucho más frecuente en los pacientes con diabetes tipo 1 que presenten hipoglucemia, porque en ellos la terapia con insulina es absolutamente necesaria. En los diabetes tipo 2 también se pueden presentar hipoglucemia, sin embargo, esta es más frecuentemente asociada a medicamentos como la glibenclamida, que es una sulfoniluria. Actualmente, con el amplio uso de insulinas de acción rápida, acción lenta, también se ha presentado que la prevalencia de hipoglucemia ha aumentado en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Pero ¿por qué es importante hablar o saber de hipoglucemia? Por 4 razones de relevancia. 1, porque la hipoglucemia aumenta la mortalidad, porque aumenta el riesgo de caída y de fracturas, y esto también produce mayor comorbilidades en los pacientes diabéticos, porque además puede ser un marcador de enfermedad subyacente y porque puede ser secundaria a iatrogenia, especialmente con la dosificación de la insulina. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de hipoglucemia, hay una definición conceptual y una definición operativa. Básicamente, la ADA define que la hipoglucemia es una disminución de los niveles de glucosa en la sangre que expone al individuo al daño. Y en el contexto, ojo, en el contexto agudo, la hipoglucemia es mucho más grave que la hiperglicemia. Recuerden que el cerebro es poco tolerante a los niveles bajos de glucosa. Cuando hablamos ya de una definición operativa, tenemos 3 conceptos: glucosa en rango de alerta, hipoglucemia clínicamente significativa e hipoglicemia severa. Cuando la glicemia está por debajo de 70, pero por encima de 54, decimos que estamos en el nivel 1, glucosa en rango de alerta. Y en estos pacientes hay que tratar de mejorar, 1, la dosificación de los medicamentos, porque puede ser consecuencia de esto. Y si el paciente se encuentra en rango de alerta, lo que hay que darle una dosis de glucosa que puede ser oral, por medio de cualquier método. En la hipoglucemia clínicamente significativa, que es cuando la glucosa está por debajo de 54 miligramos sobre decilitro, siempre es importante, 1, buscar la causa y 2, dar tratamiento. Y cuando hablamos de hipoglucemia severa, ojo a esto que es fundamental. No hay un valor exacto, ni 54, ni 45, ni 72, ni 4. Cuando el paciente presente hipoglucemia que sea documentada y que esta hipoglucemia se asocia a manifestaciones neurológicas importantes, entonces nosotros estamos hablando de una hipoglucemia severa. Cuando nosotros estamos frente a un paciente diabético, existen unos factores de riesgo para presentar hipoglucemia. Y entre ellos, pues digamos que uno de los más importantes y uno de los más estudiados es la presencia de diabetes mellitus tipo 1. Por las razones que he dicho anteriormente o porque el paciente presenta una falla autonómica asociada a la hipoglucemia. También los pacientes que tienen mayor evolución, o sea que tienen muchos años de ser diabéticos,
los adultos mayores que tienen poca capacidad de ingesta. En aquellos pacientes en que se opta por una meta de hemoglobina glicosilada muy intensiva, como lo dije anteriormente, cercana a 7 o menor de 7, el riesgo de hipoglucemia es mayor. Pacientes que tengan horarios erráticos en la ingesta de alimentos, pacientes que hayan tenido antecedentes de hipoglucemia severa, efectivamente tienen mayor riesgo posteriormente de presentar hipoglucemia. Aquellos que tienen diabetes mellitus y que realizan actividad física extenuante, los que consumen alcohol por el consumo de glucosa, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y aquellos pacientes diabéticos malnutridos. En este contexto es importante hablar un poco de los conceptos fisiopatológicos grandes de la hipoglucemia. ¿Por qué se presenta hipoglucemia en un paciente diabético? Básicamente por el incremento de la actividad de la dosis o del efecto de la insulina, porque el paciente presenta una disfunción hepática, porque los sustratos energéticos que son necesarios para la gluconeogénesis son pocos, o porque evidentemente hay una reducción en la ingesta de glucosa. Estas 4 cosas son fundamentales, algunas de ellas o a veces se solapan entre otros para que se presente hipoglucemia. Entre los pacientes que hacen hipoglucemia es importante decir lo siguiente: el órgano que especialmente se ve afectado es el cerebro, porque recuerden que el cerebro tiene poca tolerancia a la hipoglucemia. Y además que su sustrato energético para la producción de ATP a nivel cerebral es 100% la glucosa. Entonces nosotros podemos tener en un paciente que tiene hipoglucemia síntomas autonómicos. Y esto es básicamente por efectos adversos de las catecolaminas. El paciente puede estar taquicárdico, ligeramente hipertenso, porque pues se produce una actividad adrenérgica a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos. Pero también puede tener el paciente criodiaforesis, palpitaciones, temblores, entre otras. Esto ocurre cuando los niveles de glucosa están aproximadamente cercanos a 55 miligramos sobre decilitros. Si la glucosa sigue disminuyendo y llega a un rango cercano o menor a 45 miligramos sobre decilitro, se pueden presentar lo que se conoce como síntomas neuroglucopénicos, que básicamente es un deterioro de la función cerebral. El paciente puede estar confuso, somnoliento, con la visión borrosa, incluso podría llegar a presentar convulsiones y a estar en estado de coma. Cuando nosotros tenemos un paciente que consulta y sospechamos que es una hipoglucemia, podemos salir a buscar lo que se conoce como la triada de Wilpert. Esta triada básicamente se caracteriza por síntomas neuroglucopénicos, confirmado que el paciente tenga estos síntomas por una hipoglucemia, hay que hacer una glucometría o dextrometer, y que estos síntomas mejoren con la administración de glucosa. Si el paciente presenta eso, básicamente confirmamos la hipoglucemia. En los pacientes que presentan hipoglucemia y son diabéticos, hay que hacer unos diagnósticos diferenciales diferentes a los pacientes que presentan hipoglucemia y no son diabéticos. Si el paciente es diabético, ¿en qué pensar? Por ejemplo, medicamentos, insulina, secretagogo o la ingesta de alcohol. Si el paciente es una enfermedad crítica, pensar en una disfunción hepática, en una disfunción renal, inanición o que el paciente se encuentra séptico y está consumiendo todas las reservas energéticas. Si el paciente tiene una deficiencia hormonal, pensar en medir niveles de cortisol, niveles de glucagón, niveles de epinefrina o básicamente en la presencia de tumores. Y si el paciente, ojo, si el paciente no es diabético, uno de los principales efectos, de las cosas que hay que pensar es el hiperinsulinismo endógeno o exógeno, dependiendo del contexto de cada uno de los pacientes. Además, siempre hay que interrogar sobre, ojo, el consumo o el uso de algunos medicamentos que se encuentran francamente asociados a hipoglicemia. Pues evidentemente las insulinas, las sulfonilurias, entre otros las quininas, las pentamidinas y otros medicamentos que se utilizan ampliamente como los IECA, los Aradol, la levofloxacina, los beta bloqueadores, el trimetoprim-sulfa y otra lista que es un poco larga. El paciente que tiene hipoglucemia, su enfoque debe ser rápido, inmediato, porque si se le pierde tiempo, las secuelas neurológicas pueden ser muy importantes. Si les estoy diciendo que lo más importante son las secuelas neurológicas que puede presentar el paciente, entonces tenemos que valorar el estado de conciencia. Tenemos el grupo 1, pacientes con glucosa en rango de alerta, menor de 70 pero mayor de 54. Si estos pacientes se encuentra despierto y además tiene la capacidad de proteger la vía aérea, hay que tratar de administrar de forma oral entre 15 a 20 gramos de glucosa. A los 15 minutos hay que realizar una glucometría y si la
hipoglucemia persiste, intentar dar otra dosis de glucemia o de carbohidrato oral entre 15 a 20 gramos. Si el paciente persiste hipoglucémico, hay que buscar la causa y probablemente corregir esto con un medicamento o con dextrosa endovenosa. Si se corrige, hay que tratar básicamente de tomar unas conductas con el único fin de disminuir el riesgo de hipoglucemia. Si el paciente se encuentra en el nivel 2 o en el grupo 2, que son los pacientes con hipoglucemia clínicamente significativa, es decir, glucosa por debajo de 54 miligramos sobre decilitro, ojo, si el paciente está despierto y además puede proteger la vía aérea, se puede dar el mismo tratamiento que el paciente que se encuentra en el grupo o nivel 1, glicemia oral, entre 15 a 20 gramos de carbohidratos orales. Si el paciente se encuentra con alteración del estado de conciencia, lo ideal en estos pacientes es administrar 25 gramos de hidratos de carbono endovenoso, que pueden administrarse de la siguiente manera. Ojo, 50 mililitros de dextrosa en agua destilada al 50% o 250 mililitros de dextrosa en agua destilada al 10%, o se puede administrar 500 mililitros de dextrosa al agua destilada al 5%. Estas tres formas que les he dicho equivalen a 25 miligramos de glucosa. Esto debe de corregir la glicemia, incluso debe de llevarla a un valor por encima de 220 miligramos sobre decilitro. Al paciente a los 30 minutos, a las horas y a las 2 horas hay que tomarle glucometría. Si esto no corrige, si la hipoglucemia no ha corregido, hay que repetir la dosis de este medicamento. Cuando el paciente recupera el estado de conciencia, si es que lo tenía alterado, se puede continuar con carbohidratos de forma oral. Y el nivel 3, que recuerden que en la hipoglucemia severa no tenemos punto de corte, no hay valor para decir que el paciente se encuentra hipoglicémico, sino que la alteración del estado de conciencia es marcadamente significativo. Y en este caso, si el paciente se encuentra canalizado o con un acceso endovenoso, se pueden administrar la misma carga de glucosa que se le administró al nivel 2, 25 miligramos de glucosa. Pero si el paciente no tiene acceso venoso, especialmente en los diabéticos tipo 1, se puede optar por el uso de 1 miligramo de glucagón intramuscular o subcutáneo. A estos pacientes hay que repetirle efectivamente a los 15 minutos, 30 minutos y a la hora los niveles de glucosa a ver si recuperó, y posteriormente se pueden continuar con líquidos endovenosos destrozados porque el paciente pues probablemente en esos 15 minutos se les toma un acceso venoso y posteriormente si recupera pasar a hidratos de carbono orales. Otra conducta importante en los pacientes que presentan por primera, segunda o tercera vez hipoglucemia es que hay que disminuirle la dosis del medicamento, especialmente de la insulina, de un 10 a un 20% de la dosis que está recibiendo, porque probablemente la insulinoterapia sea la que se asocia a la hipoglucemia. Además, se deben replantear los objetivos terapéuticos, independientemente de que el paciente solo sea diabético o tenga otras comorbilidades como enfermedad renal crónica, hipertensión, entre otros. Tratar de pensar en que la hemoglobina glicada o glicosilada se puede tener en un rango más alto. Ojo, de pronto no teniendo el mismo impacto en mortalidad, sino disminuyendo las comorbilidades como lo son la hipoglucemia. Y efectivamente una adecuada educación al paciente para la administración de medicamentos, para las comidas horarias. Y con todo esto poder disminuir de forma significativa el riesgo de hipoglucemia. La hipoglucemia como la hiperglicemia son las complicaciones agudas, pero desde el contexto agudo la hipoglucemia es mucho más grave por todas las secuelas neurológicas que puede ocasionar. Al paciente hay que enfocarlo bien, hay que hacer un adecuado abordaje terapéutico para disminuir las complicaciones a corto y a largo plazo de la hipoglucemia.